la tercera parte de los versículos 16 y 17. Aquí hay palabras claves. Y las palabras claves que se encuentran en esta porción es una que usted y yo deberíamos de manejar en nuestro diario vivir. Y es porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Versículos 16 y 17. Ay, disculpe que se me olvidó ahí cambiarle. Capítulo 1, versículo 16 y 17. Entonces, oiga bien, el apóstol Pablo, habiendo declarado, oiga bien, que tenía que ir a visitar a la iglesia de Roma. Recuérdese que esta iglesia era una iglesia que no había sido visitada por el apóstol Pablo todavía. Pero a pesar, oiga bien, que el apóstol Pablo no había ido como a pasar un inventario, como a ver, oiga bien, cómo si estaban practicando la sana doctrina del Evangelio, oiga bien, tiene el deseo de ir a verlos, dice. Oiga bien, y se disculpa con los judíos convertidos, con los gentiles y con los bárbaros, aún con ellos, ¿verdad? Se disculpa, ¿por qué? Porque no había podido llegar a verlos, dice. Entonces, oiga bien, la finalidad del apóstol Pablo de ir a esa iglesia es llevarles el mensaje de la justicia por la fe. La justicia de Dios. Esa justicia, oiga bien, que no me la puede dar las obras. Porque don bueno no va a ir al cielo. Porque al cielo no voy por ser don bueno. Y al infierno no voy por ser don malo. Sino que al infierno voy, ¿por qué? Por no creer en el unigénito Hijo de Dios. Y al cielo voy por creer en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, oiga bien, el cristiano no debe de avergonzarse de su identidad, sino que, oiga bien, cuando a usted le dicen, y usted es creyente, para honra y gloria de Dios soy creyente. No debemos de avergonzarnos. Y usted va a la iglesia, fíjense que yo acompaño a mi esposa, dice. Yo acompaño a mi esposo para hacerle barra. Eso es avergonzarse del Evangelio. Entonces, oiga bien, si las mismas personas, si aquellos que venimos del mundo, nunca nos avergonzamos de ser bolos. Al contrario, cuando a usted le preguntaban si era bolo, ¿qué decía? Yo me tomo una caja entera. ¿Ah? ¿Cómo se sentía usted? Orgulloso porque era bolígrafo, ¿verdad? Y hoy que soy un hijo de Dios, no me puedo sentir orgulloso. Y hoy que soy un hijo de Dios, oiga bien, no debo de avergonzarme de mi ADN, porque soy un hijo de Dios. Ahí andan muchas personas en la calle defendiendo lo que cree que son y no se avergonzan. Es tanto así que se quitaron su vestimenta de hombre y hoy usan peluca, usan tacones, minifalda y no se avergüenzan, porque eso es lo que ellos creen. Y muchas veces los hijos de Dios, los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, nos avergonzamos de decir que somos cristianos. Claro, si estoy distante de Dios me va a dar vergüenza, ¿va? Porque voy a caer en la categoría de los que les dicen hermano bolo, hermano fumón, hermano mañosín, hermano mujeriego. Esos no son hermanos, hermano. Esas son personas que llegan a las iglesias, pero son aficionadas del Evangelio. Porque a mí me pueden regalar una entrada para palco para ir a ver la alianza. Pero yo iría, oiga bien, de aficionados a verlo nada más. Porque voy a estar en palco. Pero no soy aliancista. Y muchas personas llegan a las iglesias, pero el hecho que vayan a la iglesia no quiere decir que son creyentes. Son aficionados, son espectadores. Voy a ir a ver qué dice ahora el hombre, porque muchos de los esposos o esposas así van, acompañan a sus cónyuges. Vamos a ir a ver qué dice el fulano hoy, y dice la mujer, o el esposo,
vamos a ver cómo te agarra ahora con el mensaje del pastor. Son aficionados. Pero oiga bien, el que es un hijo de Dios, ese no se avergüenza del evangelio. Ese está siempre con la fe y la esperanza. Entonces, oiga bien, los versículos 16 y 17 se tratan los siguientes temas: la definición del mensaje, la eficacia del evangelio, el propósito del evangelio, y el jueves anterior vimos el método del evangelio, y hoy vamos a ver el instrumento del evangelio. ¿Dentro de qué? Dentro de la justicia de Dios. Oiga bien, ni yo mismo llenándome de bombas puedo justificarlo, pues. Como lo que creen los extremistas islámicos, que mueren por una causa y ya lo están esperando 7 viejas en el cielo. Eso es mentira, hermano. Ajá, y 7 vírgenes, pues, va, que ya los están esperando porque se inmolaron. No, el único que se inmoló y está sentado a la diestra del Padre es Jesús. No hay otro, hermano. Entonces, oiga bien, el instrumento del evangelio es Cristo. El instrumento del evangelio es usted. Porque ¿quién va a pregonar las buenas nuevas si no usted y yo? Pero primeramente se pregonan ¿con qué? Con el testimonio, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de relacionarnos. Y hoy sí vamos a la palabra. Y dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Espíritu de Dios, pongo mi mente, mi corazón, para que seas tú obrando, glorificándote y trayendo, Señor, palabra a cada uno de nosotros. Háblanos al corazón en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, hoy vamos a ver lo que es el instrumento del evangelio. Y dice, la pregunta que ahora surge es: ¿cómo puede Dios declarar justo a un hombre pecador? Pablo, oiga bien, va a contestar esta pregunta en más detalle en Romanos capítulo 3, versículos 21 al 31. Pero por el momento lo resume en la palabra por fe y para fe. Porque la pregunta es, ¿verdad que muchas veces hay que ver para creer? Te voy a regalar 100 pesos. Voy a creer hasta que lo vea, pues. ¿O no? Pero aquí se revela por fe y para fe. ¿Por qué? Porque a través de la fe, oiga bien, es que vamos a creer. Y oiga bien, y la salvación de Dios, oiga bien, es para todos. Pero en su soberanía Dios ha dejado estipulado que el que va a tomar la decisión de tomarla o desecharla es el hombre. Entonces, oiga bien, el apóstol Pablo, oiga bien, dice por fe y para fe. Debemos notar que Pablo ya hizo referencia a la importancia de la fe en el versículo 16, cuando escribió para salvación a todo aquel que cree. ¿Por qué? Porque la palabra creer está aferrada ¿a qué? A la fe. Pero también la palabra, oiga bien, confianza, fe y creer están ligadas, porque para yo creer en algo debo de confiar. En muchas capacitaciones que uno va, lo ponen a uno de espalda contra las personas y le dicen, déjese ir. ¿Cuántos tienen la fe suficiente que lo van a atrapar? Eso es fe. Porque posiblemente usted se puede ir para atrás y los demás se van a apartar. Pero si usted piensa eso, no tiene fe. Pero si usted tiene fe y tiene confianza y cree que las personas, oiga bien, lo van a tomar cuando usted se vaya para atrás, usted se va a dejar ir como una pluma. Ya iba a decir como Peso Pluma, pero ese es un cantante, ¿va? Entonces, usted se va a ir para atrás y ¿qué va a pasar? Lo van a agarrar, ¿verdad? Esa es la fe.
Entonces, oiga bien, para creer en el unigénito Hijo de Dios y que Él es el que me justifica, debo de creer. ¿A través de la qué? A través de la fe. Porque todo aquel que tiene fe, que dice la Escritura, cree. Al estudiar la relación entre la fe y la justificación, debemos tomar en cuenta dos cosas. Número uno, oiga bien, debemos de ver lo que significa el contenido de la fe bíblica. ¿Cuál es el contenido de la fe bíblica? De creer, hermano. ¿Por qué? Porque dígame alguien que pueda mencionar la palabra en el libro de Hebreo que practicó la fe bíblica. Abraham. Abraham recibió un llamado. Deja tu tierra y a tu parentela. Sal de Ur de los Caldeos a una tierra que yo te voy a mostrar que fluye leche y miel. ¿Y lo hizo a través de qué? A través de la fe. Y tanto creyó que se llevó al tata, pues, y se llevó a los familiares. Pero el llamado solo era para él. Y se lo llevó. Entonces, en primer lugar, tenemos que contestar la pregunta: ¿tener fe en qué? Esta pregunta es muy importante porque es obvio que muchas personas en todo el mundo tienen fe en algo. Sin embargo, el mero hecho de tener fe no le justifica ante Dios. Porque usted puede creer en Mahoma, pero no lo salva. Usted puede creer en Joseph Smith. Usted puede creer en el ángel Moroni, que va a tocar la trompeta y va a venir por usted. Que va a venir la nave espacial y se lo van a llevar. Pero no lo salva, hermano. Porque hay muchos dioses, pero no salvan. Solo emboban a las personas. Si no, ellos mismos dijeron, solo Dios sabe. El mismo gran hombre, Mahatma Gandhi, sigan el camino a Dios, dijo. No dijo yo los voy a salvar. ¿Por qué? Porque la salvación es a través de tener fe. ¿Y quién genera la vida en el ser humano? La confianza. Cuando usted cree, oiga bien, en Dios, en Jesús, es porque usted pone su confianza en que Él le va a ayudar a salir de lo que está. Entonces, oiga bien, si yo tengo una condenación eterna, y aparte de esa condenación eterna, estoy sufriendo una enfermedad de muerte, mi hogar se está destruyendo, mis hijos andan en alcohol, entonces activo mi confianza y esa confianza genera la fe, el creer en que Dios me va a salvar. Esa es la fe. Sin embargo, el mero hecho de tener fe no le justifica ante Dios. La fe de la cual Pablo habla se basa, oiga bien, en el Evangelio de Dios. Y el Evangelio de Dios, ¿quién es? Es Cristo, el resucitado, el inmolado, el redentor, el vicario, el que dio su vida por la humanidad. Cristo es el Evangelio. Por eso es que Cristo es las buenas nuevas de salvación. Es el mensaje que da vida, es el mensaje que da esperanza. Por ello, oiga bien, yo no me debo de avergonzar del Evangelio porque es poder de Dios. Y en la medida que usted y yo entendamos, oiga bien, que el Evangelio es poder de Dios, usted y yo vamos a empezar a hacer cosas extraordinarias en nuestra vida cristiana. El hermano Julio me preguntaba, pastor, ¿y yo puedo imponer las manos por alguien y orar y esa persona puede ser sana? Sí. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios y me seréis testigos, que dice, por todo el mundo. Y dice la Escritura también que vosotros haréis cosas más grandes que las que hicieron mis discípulos. Somos salvos, pero no creemos esa promesa. Lo he dicho varias veces. ¿Por qué tengo fe
en pedir que el dolor de mi hijo se me pase a mí. Y no tengo fe para decirle, Señor, quítale el dolor a mi hijo. Y es la misma fe, hermano. Es el mismo Dios. Pero ¿por qué no le digo, Señor, sana a mi hijo? Si tú quieres, ¿por qué no lo tocas en esta noche? Pero la señora hasta abraza al niño, va. Padre, que la enfermedad del niño se me pase a mí, Señor. Tiene la fe de esa. Pero ¿por qué no mejor activo la fe para creer que Dios va a sanar al nieto, al niño? Es decir, lo que el hombre tiene que creer es la revelación, oiga, de Dios en Cristo Jesús, en los detalles de su vida, muerte, resurrección y ascensión. ¿Y sabía que poco se habla de la ascensión de Cristo en las iglesias? Y ese tema se tiene que tocar. Yo aquí lo he tocado un par de veces. Cristo él resucitó. Pero después de la resurrección, ¿qué vino? La ascensión, pues. ¿Después de cuánto tiempo? Después de 40 días que ascendió. Y en esos 40 días, ¿qué anduvo haciendo Jesús acá en la tierra? Estuvo con los discípulos enseñándoles ¿qué? La ley, los salmos y los profetas. Entonces, oiga bien, debemos de creer en Él. Como Pablo va a ampliar en Romanos del capítulo, oiga bien, 1, versículo 18, al capítulo 3, versículo 20, el hombre tiene que reconocer su propia pecaminosidad delante de Dios. Y esto es lo más difícil para el ser humano. Una de las reglas o uno de los motores principales en los alcohólicos anónimos para poder salir de esa enfermedad, ¿cuál es? Es reconocer que soy un alcohólico. ¿Vos sos alcohólico? No, yo tomo socialmente, sos alcohólico. Es que yo me tomo todos los fines de semana, sos alcohólico. Una cosa es que usted me dijera, pastor, fíjate que los 24 en casa que se compra vino y brindamos. Es el único día. Es diferente. Con esto no le estoy diciendo que en Navidad se eche los tragos, tampoco. No le estoy diciendo eso. Porque usted puede comprar jugo de uva, que es otra cosa. Nosotros aquí en la Santa Cena damos jugo de uva, ¿verdad? Hasta arde el estómago a veces, ¿va? Porque es jugo de uva, hermano, no fermentado. A veces damos sidra también, pero sin alcohol. Entonces, volviendo al tema, oiga bien, al hombre le cuesta reconocer su estado pecaminoso. Porque para mí tener 2 mujeres no es malo. ¿Sabe por qué no es malo? Porque aquel tiene 4 y el pastor tiene 5. Entonces, ¿por qué va a ser malo si yo solo tengo 2? No reconozco mi pecaminosidad y no reconozco mi condenación que tengo. Entonces, oiga bien, siempre andamos viendo el pecado más negro para que mi negro se haga gris, ¿verdad? O se vea emblanquecido. Entonces, oiga bien, y tiene que descansar en la obra de la salvación que Dios ha hecho a favor del hombre en la cruz del Calvario. Entonces, oiga bien, el ser humano debe de dejar de confiar en su yo y reconocer que es un hombre pecador y que necesita de Dios. Y que el único que le puede dar libertad de esa condenación es Dios. La característica de la fe bíblica. Entre evangélicos frecuentemente existe cierta confusión acerca de lo que el verbo creer significa. Por lo tanto, oiga bien, es importante aclarar cuál es el significado bíblico, tanto de este verbo como del sustantivo fe.
Por eso, en primer lugar, debemos reconocer que la palabra creer en castellano no es muy satisfactoria, porque parece poner el énfasis sobre aceptar la veracidad de algo, es decir, sobre algo meramente intelectual o cerebral. Entonces, por eso le decía yo, cuando alguien le dice, te voy a regalar $100, va pues viéndolos para creer, pues. Esa no es fe, esa es la fe intelectual, porque usted necesita verlos para creer. Mañana voy a llegar temprano, dice. Hay que ver para creer. Y siempre el hermano llega a las 9. Vaya, ¿ves? Por eso no te creíamos. Aunque es cierto que el verbo pisteu tiene un aspecto cognitivo, oiga bien, en el énfasis en la Biblia es otro. La Biblia pone el énfasis sobre la idea de tener, oiga bien, de tener fe en o confiar en algo o alguien. Por eso, frecuentemente sería mejor usar el verbo confiar en vez de creer. Porque el ser humano, el creer lo relaciona con ¿qué? Con ver. Pero cuando yo confío en Dios, oiga bien, yo no necesito ver, porque yo sé que lo va a hacer. Y a veces como cristianos, oiga bien, somos tan fregados que, Señor, yo quiero ver, para ver si estás conmigo. Muéstrame algo, le decimos a Dios, ¿verdad? En la Biblia hubo alguien en el Antiguo Testamento que hizo eso. ¿Quién se acuerda? Vamos a ver. Hubo alguien que le dijo, Señor, si en verdad. No. En el Antiguo Testamento, Gedeón. Y le dijo, Señor, si realmente tú me estás llamando, que hoy solo llueva en la mitad. Así dice la Biblia. Claro. En segundo lugar, hay muchos creyentes que hablan, ¿se escuchan? Sí. Hay muchos creyentes que hablan de la fe como si fuese la parte que al hombre le toca hacer para gozar la salvación de Dios. Pero oiga bien, la salvación ya está. La impresión dada es que la fe es una suerte de condición que Dios impone sobre el ser humano para que éste pueda obtener la salvación. Eso es falso. Porque nos obliga a Dios a ser salvos. No. ¿A través de qué somos salvos? A través de la fe, de la confianza. Si no fuéramos robots, hermano. Si no, simplemente Dios le hiciera. Se acabó el pecado. No Él es el que da y pone la vida, pues. Pero Dios, oiga bien, quiere ver del ser humano esa fe, esa convicción. El peligro con esta forma de pensar, oiga bien, es que fácilmente hace de la fe una obra meritoria humana, por medio de la cual el hombre obtiene la salvación. Es que yo soy don bueno. Yo le ayudo a las personas indigentes, yo les doy ropa. Ese es un deber como ser humano, pues.
Usted ve a una ancianita que necesita abrigo, no le regalaría. Pero aunque saca de la condenación, sigo siendo una persona condenada. Y por eso es que el apóstol Pablo, oiga bien, quiere dejar bien estipulado, oiga bien, la fe. Dejar bien estipulado que la salvación no es por obras, que no hay ni un ser humano en este mundo que pueda salvar a otro de la condenación. Lo que debemos entender es que si la salvación es por la gracia de Dios, entonces la fe nunca debe ser presentada como si fuese una obra que el hombre hace. ¿Por qué? Porque las obras son parte de la fe. Entonces, oiga bien, por más que haga, por más que dé, por más que colabore, por más que venga a la iglesia a hacer la limpieza, pero si yo no doblego mi ser, mi hombre pecaminoso, mi carne, delante de Dios, sigo siendo un condenado. Si yo no estoy en la cruz juntamente crucificado con Él, sigo siendo un condenado. Si yo no he rendido mi vida al Señor, si yo sigo un mujeriego, sigo siendo un borracho, si yo sigo pegándole a mi esposa, si yo sigo maltratando a mis hijos, si sigo siendo un malcriado, si no respeto a nadie, si me creo la ley del pueblo, sigo siendo un condenado, hermanos. ¿Por qué? Porque no he sido salvo por la justicia de Dios. Por eso le decía yo, ante Dios somos santos. No por usted, no por mi humanidad, no por los méritos, no, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Aquí es importante tomar en cuenta lo que Pablo advierte en Romanos 4:4. Y debemos usar el verbo confiar, mas el que no obra, si no confía en aquel que justifica al impío, su confianza le es contada, dice, por justicia. Entonces, oiga bien, cuando yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y le rindo mi vida a Él, Él empieza a hacer su obra redentora en usted y en mí. ¿A través de quién? A través del Espíritu. Yo le decía a alguien, cuando usted le ha rendido la vida, su vida al Señor, empiezan a haber cambios en su humanidad. Otros son golpeados de impacto, hermano. Pero hay personas reciben a Jesús y dicen, si me voy por aquí, allá está la majada. Ahí hay cigarros, hay cerveza, hay pachanga mix, hay naipe. No me conviene. Entonces, mejor voy a ir a dar la vuelta. ¿Lo hizo su humanidad? No. ¿Quién lo convenció de no pasar por ahí? El Espíritu. Entonces, oiga bien, empieza a haber un cambio. Y ¿quién lo echa de ver primero? La señora. Y la señora, ¿y hoy qué te pasó? Que venís temprano hoy, vos. ¿Y qué dice el marido? Me voy entonces, pues. En vez de la señora hacer hasta fiesta porque llegó temprano, va. Pero ¿quién hace eso, hermano? La justicia de Dios. Él nos libra de todo pecado. Y en tercer lugar, debemos hacer la pregunta, ¿de dónde viene la fe? Algunos hablan de la fe como si fuese algo que el hombre produce por su propio esfuerzo. Aunque es cierto que en este mundo existen muchas creencias religiosas y cada uno elige creer lo que quiere, hay que tener cuidado de no pensar que la fe cristiana es igual a las demás. Porque usted y yo de nacimiento traemos una fe natural que se relaciona a la confianza. Porque ¿cuántos creemos que nuestros hijos van a ser profesionales? Ajá, tiene fe, ¿verdad? Pero esa fe en su hijo no lo salva. Pero usted confía en que su hijo lo va a hacer. Esa es la fe natural. Me voy a proponer que para diciembre voy a tener cuerpecito de torero. ¿Ah?
llevo como de 6 años y no he tenido fe, todavía me falta. ¿Verdad? Pero usted dice, no, me voy a poner a dieta, voy a empezar a comer solo cosas saludables, voy a evitar el pan dulce, la Coca-Cola, las bebidas carbonatadas y voy a restringirme en esto. Hermano, para que se ejecute eso, ¿qué debe de haber? Debe de haber fe. Entonces, los hipotes se van a enojar porque ya no se va a comprar Coca-Cola. Y como me dicen a mí, si el que estás a dieta sos vos. O como dice aquel, ¿y yo por qué? Si el de la dieta somos ustedes, a mí cómprenme la cola, en el pastel. Todos vamos, o a veces decimos, hoy esta semana 0 fresco, solo agua en el almuerzo. Aunque sea una azucarada, nada. ¿Por qué? Porque hay que activar la fe. Entonces, oiga bien, hay una fe natural y esa fe es la que se activa en mí para reconocer que debo de confiar en alguien que me puede sacar de la condición que yo me encuentro. Entonces, oiga bien, esa fe natural me lleva a ver mi interior y a reconocer que necesito de Dios y que Él sí me puede salvar. Porque yo he buscado mi salida a mi tribulación y no la he podido encontrar. Y por eso es que las personas siempre andan buscando un lugar, oiga bien, donde poder traer paz a su vida. Pero la palabra dice que el mundo no nos puede dar paz. Usted puede, yo fui a la línea del doctor Ayala, hermano. Pero ahí no encontré paz. Ahí me fui a encontrar una discoteca y cigarro gratis y café. Entonces, ¿qué hice? Yo todos los fines de semana me listaba porque iba a ir a la pachanga, pues. Discoteca gratis, ya no gastaba. Cigarritos y parecía un motor, una locomotora. Cigarro, hermano. Pero no encontré la paz que anduve buscando. No logré salir de mis problemas. No logré salir de mis problemas financieros. Pero tanto llegó el Señor a mostrarme lo que Él tenía, que se activó mi confianza. Se activó esa fe en creer que Él sí me iba a ayudar. Y es la fe que usted y yo hemos activado en en un determinado momento de nuestra vida. La Biblia enseña que la habilidad de entender y responder correctamente al Evangelio es parte de la obra de Dios, que la hace en la vida de un ser humano para concederle la salvación. Usted y yo, oiga bien, traemos encajonado en nosotros el bien y el mal. ¿O no? ¿Quién hace malacates a los bichos, a los niños? El ser humano. ¿Quién daña el corazón de los chiquitos? Los seres humanos. Hoy es raro encontrar su vida que sean inocentes. Usted ve el bichito allá en el mercado de 5 años y adiós, mamacita. 5 años las mamujadas. ¿Quién le torció la mente a ese niño? El ser humano. Entonces, oiga bien, nosotros en la vida reconocemos que hay leyes humanas, y lo hablamos el jueves pasado, leyes, oiga bien, humanas que son morales y espirituales. Entonces, oiga bien, eso nos lleva a saber qué es malo para mí. Hay leyes de tránsito que hay que respetarlas. Si yo no las respeto, me van a aplicar la ley. Entonces, oiga bien, la Biblia nos enseña que la habilidad de entender y responder correctamente al Evangelio es parte de la obra de Dios. Vamos a 2 Corintios, capítulo 4, versículos del 3 al 6, y dice: pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos,
para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y no a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, oiga bien, ¿a merced de quién estábamos usted y yo? Es del Dios de este siglo. Entonces, ahora veía un video que dicen que la sede del diablo está en Suecia o en Suiza, no me acuerdo dónde que está. Y no, la palabra dice pues que la sede del diablo es este siglo, pues. Si él habita entre nosotros, pues. Si ahorita a ver cuántos demonios hay sentados en las sillas vacías. Vacías, dije. Vacías. Esperando que salgamos para echarnos zancadilla allá afuera. Para que el bicho haga algo y usted se enoje con el cipote. Para que allá cuando usted va en su carrito alguien le pite 3 veces y usted se la regresa. Pero quiere que le diga algo. El enemigo, para usted y para mí, ya está derrotado, hermano. Ya no tiene poder sobre usted y sobre mí. Sí. Yo dejé friego porque dice, es que el diablo, y el diablo dice, ¿y por qué me despiertan pues? Si yo no he hecho nada, dice. Ya ves que el diablo te tentó y te tomaste la cerveza. El diablo no lo ha tentado, hermano. De su gusto y gana se fue con sus compañeros de la oficina y se tomó la cerveza. Entonces, la analogía, la fe, oiga, es como una soga que alguien tira a la persona que se está ahogando en el mar. La persona en el mar no produce la soga. Su responsabilidad es simplemente la de cogerse de la soga para así ser salvo del mar. Entonces, ¿verdad que la salvación ya está dada? ¿Quién se tiene que tomar? El hombre. ¿A través de qué? De la fe, de la confianza. Dicen que un hombre quedó varado, naufragó y quedó en un neumático en medio de la mar. Y ese hombre pasó clamando, Señor, ven, sálvame, llévame, Señor, sácame de aquí. Y pasaron varios barcos y le decían, súbase, no estoy esperando a Dios que venga a salvarme. Y pasaba, vámonos, no estoy esperando a Dios que venga para salvarme. Salió un submarino. Lo vamos a llevar. No estoy esperando a Dios que venga para salvarme. Y se lo hartó una ballena. Y cuando llegó al cielo le dijo, Señor, ¿y por qué nunca me salvaste? Y el Señor le dijo, te mandé barcos, te mandé lanchas, submarinos, y no te subiste. Y así muchos van a llorar y van a decir, Señor, si vamos al culto, Señor, si yo apoyaba a la iglesia, Señor, si yo daba una ofrenda en la iglesia, ¿y qué va a decir el Señor? Sí, pero nunca te acercaste a mí. Nunca creíste que yo era tu Salvador, quisiste vivir tu vida a tu manera. Por eso, oiga bien, Dios es el único que en su soberanía puede salvar al hombre. La salvación no es una mera obra soberana de Dios, que no toma en cuenta, oiga bien, absolutamente nada de la voluntad del hombre. El hombre debe de querer ser salvo, y este querer debe manifestarse en una plena confianza en el plan de Dios para salvación del hombre, ejecutado por el Señor
Jesucristo. Entonces, oiga bien, hay que dar un paso de fe. Yo por eso digo, la oración es un paso. Pero la salvación, como dicen muchos, y solo con hacer la oración voy a ser salvo. Y mi espíritu es salvo y que este cuerpo se lo coman los gusanitos. No es así, hermano. Esa es una profesión de fe, la oración. Pero esa profesión de fe debo de creerla. Por eso es que cuando uno le dice a una persona, si quiere recibir a Cristo, se le dice, hay dos requisitos: arrepentimiento y fe. Entonces, hoy usted debe de reconocer que necesita de Dios, que está condenado por el pecado y que el único que le puede quitar esa condenación a través de la fe y de un arrepentimiento es Jesús, y que le va a dar una nueva vida, le va a dar una nueva identidad, usted va a ser una nueva persona. Lo que usted hacía antes ya no lo va a hacer, porque Cristo va a morar y reinar en usted. Y por eso es que hay personas que dicen, pues mejor no, porque requiere de un compromiso. Entonces, habemos malos cristianos. Usted dígale, hermano, y usted le pone la mano y el maestro hasta casi se agacha. Y dice la oración, usted repite la... No, no es así, hermano. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que estoy creando un cristiano condenado. Y ese es el problema de la iglesia cristiana del siglo XXI. ¿Por qué cree que las cárceles están llenas de hijos de muchos cristianos? Porque les hicieron creer que eran cristianos. Y no son creyentes. Hoy ahí adentro sí, pues. Pero hicieron la oración, pero siguieron matando, siguieron haciendo esto, siguieron haciendo aquello, pues. Y hoy Dios los ha perdonado. Sí, los ha perdonado, hermano. Pero las cuentas que se pagan en este mundo hay que pagarlas, pues. Es que él era pastor, sí, pero oiga bien, él ya recibió su galardón, la corona de vida. Pero tiene que pagar aquí en el mundo. También vimos que en estos versículos menciona la expresión por fe y para fe. Lo único que nos queda estudiar ahora es esta expresión extraña del apóstol Pablo. En griego la frase es ek pisteos eis pistin. Este teólogo Granflin, oiga bien, nota 12 interpretaciones diferentes de esta frase, que implica mucha incertidumbre en cuanto al significado exacto de la expresión. Por eso, quizás la mejor forma de entender esta frase es la justicia de Dios que se revela por medio, oiga bien, de la fe y a favor de los que tienen fe. Entonces, oiga bien, cuando yo creo en la justicia de Dios, estoy creyendo que Él me va a limpiar. Como cuando usted llega al banco y mire, vengo a abonar para mi crédito. Regáleme el número del crédito. Usted no debe nada. Vuélvalo a poner. Hasta se saque el DUI, mírelo. No, aquí dice que usted no debe nada. ¿Y qué hace la muchacha? No cree. No, es que no creo que me hayan perdonado la deuda. Y viene la señorita del banco y ¿qué hace? Le da vuelta a la pantalla. Mire. ¿Y usted qué dice? Gracias, Señor. ¿Qué siente? Alivio. Pues ese mismo alivio es el que usted y yo debemos de sentir, que ya no estamos condenados, hermano. Y que eso me debe de llevar ¿a qué? A ser agradecido con Dios, con el que me ha amado. Y hoy vamos a ver la universalidad del Evangelio. Acerca del Evangelio, Pablo afirma, es poder de Dios para salvación a todo aquel, oiga bien, a todo aquel que cree. Este es un tema que Pablo enfatiza mucho en la carta a los romanos. El Evangelio es para toda clase de hombres,
Y dice la universalidad del Evangelio, ¿por qué? Porque primero vino ¿para quiénes? Para los judíos, hermano. Hoy en día, la universalidad del Evangelio es algo aceptado por todos, pero en el tiempo de Pablo no lo era. A lo menos no entre los judíos. Por eso oiga bien que el apóstol Pedro y la mayoría de discípulos llevaron el Evangelio ¿a quién? A los judíos. Todavía había un recelo contra los samaritanos, pues. Entonces por eso es que Dios levanta al apóstol Pablo, ¿para qué? Para que le predique a todos, a todas las naciones. Y oiga bien, y levantando el Pablo y llegando a aquella revelación de Dios para con Pedro, cuando le revela que él no debe mandar inmundo a su creación, entonces se expande el Evangelio. Pero primeramente vino ¿para quién? Para los judíos. Ellos creían que la salvación de Dios era solo para ellos y que los gentiles solo podían obtener la salvación, oiga, si se volvían judíos. Entonces, oiga bien, eso conllevaba a que tenían que circuncidarse cumpliendo la ley de Moisés. Entonces, por eso Pablo es que va a Roma. ¿Por qué? Porque dentro de la comunidad cristiana habían muchos judaizantes. Y estos judaizantes les decían que sí, que podían ser salvos, pero que tenían que cumplir estos ritos. Lo mismo que pasa hoy. Ahí andan muchos judaizantes, hermano, minando la mente de los cristianos y llevándoselos a ser judaizantes. Y hay unos que dicen que ya hasta se visten como judíos, andan con el kipá aquí en la cabeza, ahí andan con su manto santo, ahí andan con... No somos judíos, somos gentiles, ganados ¿por quién? Por Cristo. Nadie está viviendo bajo la ley, todo es el periodo de la gracia. Una vez que la iglesia comenzó a expandirse, surgió un gran debate en torno a la universalidad del Evangelio. Y Pablo se vio inmiscuido en esto, como apóstol a los gentiles. Él tuvo que defender la universalidad del Evangelio. ¿A dónde vimos cómo Pablo defiende la universalidad del Evangelio? En el libro de los Hechos. Lo latigaron, lo quisieron matar, lo sacaron por los muros, por las puertas, porque la gente quería destruirlo. Aún en una parte de la Biblia dice que la gente estaba tan llena de odio que oiga bien, que querían despedazarlo, dice. Así dice la Escritura en el libro de los Hechos. O ya se le olvidó. Así dice. La persecución del Evangelio. Contra esto estuvo batallando el apóstol Pablo. Entonces, para defender esta doctrina, Pablo apeló a dos cosas fundamentales. Que eso está, oiga bien, entre el capítulo 3, versículo 21, al capítulo 4, versículo 25. Y dice que la justificación, oiga, es únicamente por medio de la fe. Y que los santos del Antiguo Testamento fueron salvos por medio de la fe. Sin embargo, es importante notar lo que Pablo añade, al judío primeramente y también al griego. La palabra primeramente es protón. Esta palabra a veces tiene el sentido de prioridad de tiempo y esto concuerda con el hecho de que Dios se manifestó primeramente ¿a quiénes? A los judíos. Este derecho se basa en la elección de Israel por parte de Dios para hacer su especial tesoro, Éxodo 19:5, y en el hecho de que Dios se manifestó al mundo a través de los judíos, porque Jesús ¿qué era? Era judío, era el Mesías Salvador, el Cordero que quitaba el pecado del mundo. Las palabras de Pablo indican que Dios aún tiene una especial consideración por los judíos y que por ende ellos deben gozar mayor derecho de escuchar el Evangelio. En ciertos pasajes de los Evangelios vemos cómo Cristo reconoció que los judíos tenían este derecho. Vamos a Mateo, y aquí vamos a terminar,
Mateo capítulo 10. Cinco y 6. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles, que les dijo, no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, el reino de Dios se acercó ¿para quiénes? Para los judíos. Pero la palabra dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Y ahí se abre la puerta que se llama el periodo de la gracia de Dios. Y es en el cual usted y yo vivimos. Así es que usted no es gentil, usted no es griego, usted no es guanaco, usted no es judaizante. ¿Nosotros qué somos? Somos hijos de Dios, comprados con la sangre del Cordero. Por eso, solo en Cristo somos más que vencedores. Dele un buen aplauso al Señor en esta noche. Padre, te damos gracias por el cierre, Señor, de estos dos versículos del capítulo 1 de la carta a los Romanos 16 y 17. Señor, gracias porque hemos aprendido de la justicia, de la fe, del creer, del propósito del Evangelio, Señor, en la iglesia primitiva, que no debemos avergonzarnos del Evangelio porque es poder de Dios por fe y para fe. Ayúdanos, Dios, a valorar lo que tú has hecho en nosotros, porque nosotros tuvimos la confianza de creer a través de la fe que tú nos ibas a dar una mejor vida, y podemos testificar en esta noche que la tenemos y que hay una mansión gloriosa esperándonos cuando tú vengas por tu grey, por tu iglesia, cuando suene la trompeta, cuando el Cordero venga por su iglesia, y te recibiremos en los aires. Gracias porque nunca, Señor, desmayaste, desististe en llevar el Evangelio a nuestras vidas. Gracias por habernos justificado ante el Padre, y a través de esa justificación recibir perdón de pecados y vida eterna. Ahora te damos el honor y la gloria a ti por los milagros que en esta noche le diste a cada uno de mis hermanos, a los que estamos de manera presencial, así como aquellos, Señor, que estuvieron conectados a través de la iglesia del aire. Gracias, mi Señor, por lo que nos das, por lo que nos has dado y por las bendiciones que están por venir. Gracias, llévanos con bien, que lo que resta de la semana, Señor, podamos vivirla bajo tu voluntad, que seamos luz en medio de las tinieblas, para que el domingo podamos venir a gozarnos, a alegrarnos y a declarar que tenemos un Dios que vive y vive para siempre. Llévanos con bien, en el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un buen aplauso, Rey Iglesia, y nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Bendiciones para todos.